Bueno, muy buenas noches tengan todos, hermanos de Buenaventura, Colombia, hermano Byron de Panamá, y pues todos los que están conectados de otros lugares que no sé, y aquellos que entiendo vayan a ver si es así, este video posterior. Reciban un saludo todos en el Señor de mi parte, desde aquí, desde México, Monterrey. Muchas gracias, hermano Palacios, por esta invitación para estar aquí con ustedes y espero serles útil, ayudarles en el crecimiento de el entendimiento de las cosas del Señor y edificarles y motivarles también a hacer su santísima voluntad. Bueno, del lado derecho de sus pantallas están viendo la cuestión que vamos a tratar, ¿sí? Ese es el asunto que vamos a estar considerando, el mensaje primario del Evangelio a los pecadores. Y esta lección, así como otras, bueno, es una serie de enseñanzas, de lecciones que tienen el fin, el propósito de capacitarnos, adiestrarnos para hacer una obra de evangelismo eh, eficaz, adecuada, correcta, ¿sí? Los cristianos debemos hacer eso. Estoy convencido, pues, estoy convencido de que a la luz de esa persuasión que yo tengo, a la luz de ciertos pasajes, principios del Nuevo Testamento, pues los santos, como Pablo menciona ya en la carta a los Efesios, capítulo 4, y otros textos que nos enseñan eso, pues los cristianos debemos capacitarnos, educarnos bien, ¿sí? Para hacer la obra de eh, comunicar, anunciar, exponer, explicar, ¿sí? De forma correcta, ¿sí? Correcta, eso es importante. Voy a predicar el evangelio. Ok, sí, 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 pero de forma correcta, también eficaz, adecuada, ¿ok? De modo tal que los pecadores, los no indultados, los que no son santos, los que no han recibido la justificación, ¿sí? Oigan de nosotros, bueno, eh, el mensaje en esta forma, producto de la capacitación, del entrenamiento que he tenido para comunicar de manera, otra vez, de manera no solo verdadera, sino correcta, ¿sí? Y eficaz a ellos, ¿ok? Entonces, este tema tiene que ver con una serie, es un cuerpo de lecciones donde tratamos esta cuestión el evangelismo, la evangelización, sea personal, individual, colectivo, de la iglesia, usándose los medios que podemos usar, los recursos, las herramientas, las formas de trabajo para llevar a cabo y cumplir de manera exitosa nuestra misión en este mundo, que es anunciar a Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la cuestión que vamos a estar tratando hoy? El mensaje primario del Evangelio. ¿A quiénes? Fíjense, ¿a quiénes?
Bueno, a los pecadores, a los pecadores. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, como ustedes están viendo allí. Bueno, más bien vamos a empezar, perdón, con Marcos, capítulo 16. Fíjense. Vamos a Marcos, capítulo 16. Y claro, bueno, yo no tengo duda de que la mayoría, si no todos, pues conocen, ¿no? Conocen con precisión, conocen muy bien estas palabras del Señor cuando dijo en el versículo 15, según el relato de Marcos, antes del Señor partir, ascender, les dio este encargo a los apóstoles, mandamiento que por el ejemplo de ellos y por las enseñanzas de ellos y por esta declaración apostólica, pues también aplica para nosotros, ¿sí? De este relato del evangelista. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que bueno, aquí se nos dice qué cosa vamos a predicar. Bueno, dice ahí el evangelio, es lo que dice el texto. Esto es lo primero que quiero que consideremos en esta lección. Este es el primer punto. El primer punto es, Cristo no solo ordenó predicar, sino especificó. Él especificó qué cosa eh, debemos predicar y qué cosa es lo que deben escuchar, pues, las criaturas, las personas, los del mundo, los pecadores. Aquí dice, toda criatura. Entonces aquí en primer lugar tenemos eso en mente, ¿sí? Tener presente de que el Señor pues definió el mensaje, ¿verdad? Él lo definió. Él dijo, esta es la cuestión que yo quiero y he ordenado. Bueno, él quiere según su soberana voluntad, según sus designios, y así dio este mandamiento, ¿ok? De modo tal que nosotros ya con esto estamos entendidos de que, ok, entonces este es el asunto que debe salir de nuestra boca, de nuestros labios, anunciar a los pecadores. Esta es la disposición divina, es lo que él dijo. Vayan y anuncien esto. Este es el tema, esta es la cuestión, ¿ok? Y según el verso 16, aparte de las condiciones que vemos allí, también observamos o lo que le compete al hombre hacer, obviamente, según el verso 16, esas condiciones que le compete hacer al pecador, al no cristiano, al no indultado. También eh, observamos fíjense, las repercusiones, ¿no? Los propósitos que tiene el Evangelio, que es la salvación, para que la persona sea salva. Entonces ahí está la importancia, según el verso 16, la importancia. Predicamos, anunciamos, proclamamos, predicamos esta cuestión. Este es el qué debemos predicar y luego a quiénes, a toda criatura. Y la razón, el fundamento, es porque tiene que ver con la salvación, como dice el texto aquí, para que ellos lleguen a ser salvos. ¿Sí? Vamos a subrayarlo.
sombrearlo con otro color. Ahí está. Entonces, fíjense la importancia, ¿no? De modo tal que, bueno, lo que digamos allí, enseñemos allí, pues va a afectar positivo o negativamente la eternidad de la persona. Muy bien, entonces esto es lo primero, lo primero. Ya tenemos definido aquí, además de que es un mandato del Señor, qué cosa, el Evangelio, a quiénes, ¿ok? Y la razón para salvación de la gente. Entonces, ahora vamos a definir acerca, bueno, del tema que vamos a enseñar. Fíjense cómo ahorita vamos a observar, en segundo lugar, esto es lo segundo que vamos a considerar, es del evangelio, de ese cuerpo de enseñanzas, de ¿sí? Ese cuerpo de enseñanzas, de allí que debo yo comunicarle a las personas. Ya entendemos que es el evangelio, pero ¿será que echamos coco, como decimos en mi país? ¿Verdad? ¿Será que de todo ese cuerpo de enseñanzas que están contenidas, comprendidas allí, este, en lo que se conoce como el evangelio, hay algo allí que sea primero para ellos, que ellos necesiten en primer lugar escuchar? Yo entiendo que sí, hermanos, yo comprendo que sí. Y es el segundo punto, la segunda cuestión. Ahora sí, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. ¿Qué vamos a considerar aquí? ¿Qué vamos a definir aquí? ¿Qué vamos a definir? Bueno, lo que anteriormente estaba preguntando, de este tema que el Señor ordenó y que claro, es lo que Él quiere, fíjense bien, el Señor es lo que Él quiere que los pecadores oigan ese mensaje, así como cuando le ordenó a Jonás que le predicara a los ninivitas, ¿sí? Pues el Señor definió, ¿no? Precisó, concretó las palabras, el mensaje para ellos, y era lo que Él debía comunicarles. Yo entiendo lo mismo, yo comprendo lo mismo. Yo tengo la convicción de que ciertamente no solo el Señor dijo que se predicase el Evangelio, sino que Él define otra vez de ese cuerpo de enseñanzas que le debemos nosotros comunicar a los pecadores. Bueno, fíjense, eso lo encontramos aquí. Pablo le escribe esta carta a los Corintios, a hermanos, y les recuerda, como dice el verso 1, les recuerda que él les predicó el evangelio, que ellos lo recibieron y perseveraban en él. ¿Ok? Verso 1. Eh, Déjenme cambiar la Reina Valera 60, que estoy en la 1990. Aquí está. Muy bien. Luego en el verso 2 les dice que si retienen la palabra que él les predicó, el evangelio, pues ellos siguen y serán siendo salvos. ¿Ok? Sois, noten el tiempo presente continuo, sois, es decir, siguen siendo salvos por el Evangelio. ¿Ok? Ahora, noten el versículo 3 y este pasaje precisamente
ayuda a definir el mensaje que Pablo les predicó a ellos el evangelio, pues las buenas noticias de salvación, etcétera, ese cuerpo de enseñanzas, ¿ok? Que también sabemos, entendemos en la doctrina de Cristo, la ley de Cristo, ¿ok? La palabra del Señor, en fin. Pero otra vez de ese cuerpo de enseñanzas, aquí Pablo nos permite saber que hay unas ciertas enseñanzas, ¿ok? Que deben ser dadas en primer lugar a los pecadores, porque aquí Pablo les recuerda lo que él les enseñó cuando él llegó a Corinto y estos hermanos, pues no, obvio, no eran cristianos, eran pecadores, no indultados, no justificados, no miembros de la iglesia. Tengamos a ese, a ese tipo, a esa clase de gente en mente como el objeto de la predicación, ¿ok? Gente que no son cristianos, no son salvos, no han recibido el perdón de sus pecados. Ellos no habían recibido. Entonces, fíjense, Pablo les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo primero que Pablo les comunicó, les habló, les enseñó a ellos? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y así el resto, ¿verdad? De la sepultura, la resurrección, las apariciones, conforme a las Escrituras. ¿Ok? El punto mío, y me paso a la Biblia de las Américas, fíjense, vamos a la versión Biblia de las Américas, y aquí esta versión vierte el pasaje de la siguiente manera, porque yo os entregué en primer lugar, fíjense, lo mismo que él recibió, el apóstol, o sea, él está siguiendo ese orden, ¿no? Esa forma. Yo recibí esto y luego, ahora lo mismo que recibí, también se los doy a ustedes y así se espera también que al recibirlo nosotros, se nos entregó esto, lo recibimos, también lo damos a otros y así sucesivamente. Esos otros, otra vez, nos referimos a los pecadores, ¿ok? Ah, aquí la Biblia de las Américas vierte el pasaje como en primer lugar, en primer lugar. La palabra griega que se usa allí, en este contexto, tiene ese sentido de orden, ¿no? En cuanto a lo primero que él le dio, en cuanto al orden, ¿sí? Primero esto, luego segundo, tercero. Bueno, yo lo primero que les enseñé fue esto. Y como eh, tiene que ver con los pecadores, entiendo que no solamente es lo primero que ellos deben escuchar, sino que también por el significado de la palabra griega, lo más importante que ellos deben escuchar. Aquí hago algunas aclaraciones. No estoy diciendo que sea lo único que los pecadores puedan escuchar. Estoy diciendo que sea lo único y que las otras cosas que enseña el Evangelio, tampoco estoy diciendo que no sean importantes. ¿Ok? Otra vez aclaro. No estoy diciendo que los corintios no pudieron escuchar otras cosas, además de esto que está aquí, declarado por Pablo, ni que tampoco fue lo único que escucharon, ¿no?
este, ya después que se hicieron cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede dar el caso con respecto a nosotros, se puede dar el caso que personas nos hagan preguntas que no tengan que ver con esta cuestión de Cristo, de la muerte redentora de Él, de la expiación, de su expiación, ¿no? De las escrituras antiguas, porque ahí escritura se refiere a, al Antiguo Testamento, que no nos pregunten sobre la historicidad o los hechos históricos, ¿verdad? Testificados por los evangelistas, es decir, que nos hagan preguntas acerca de lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos capítulo 1, los primeros versículos de Jesús. Puede ser que no nos hagan preguntas de, de estas cuestiones básicas, ¿verdad? Este, que nos pregunten, por ejemplo, ah, si queda el día sábado, por ejemplo, si lo guardamos, o los dones espirituales, si tenemos pastoras, qué acerca del diezmo, la música instrumental, lo que en mi experiencia normalmente preguntan las personas que son sectarias y de las denominaciones religiosas. No digo que eso no pase en nuestra evangelización, pero yo creo que también es cierto, y lo digo también en base, sobre todo, ¿no? A mi experiencia, en base a lo que me ha tocado vivir a mí y a algunas personas muy cercanas a mí, o cuando he estado trabajando en algunos lugares con algunos predicadores, evangelistas. Es cierto también que la gran mayoría de personas con las que uno se topa, se encuentra en la calle evangelizando o en la casa de uno, ¿no? Vecinos, en el trabajo, en la escuela, conocidos, amigos, familiares, directos. Bueno, yo entiendo, no digo que no haya alguna excepción, ¿verdad? Alguna excepción, pero yo entiendo que la gran mayoría no son ateos culturalmente hablando, ¿sí? Dicen que, bueno, creemos que hay un Dios, pero no guardan los mandamientos del Señor, no se congregan, no se identifican con ninguna de los credos denominacionales. Vaya, no, la gran mayoría no son evangélicos o bautistas. Podríamos decir, dependiendo del dónde, que son católicos por tradición, tradicionalistas, por herencia familiar. Este, creo yo que tal vez también es el caso de ustedes, eh, que la gran mayoría de personas, ¿sí? De estas criaturas de todas las naciones a quienes el Señor dijo, vayan y anuncien el Evangelio, como entiendo, debido a, a mi experiencia como evangelista y la de otros, pues no son religiosos, ¿sí? Y si lo fueran, si nos topamos, si nos encontramos con algún religioso que dice que él ya es creyente, que él ya es cristiano, que es salvo, debemos. Yo les animo, les aliento, ¿sí? Les exhorto en el Señor que nos capacitemos, bueno, que ustedes se capaciten y me incluyo también a mí, que nos capacitemos, ese ánimo también va para mí, ¿no? A que seamos capaces a esta clase de personas, digamos a los sectarios de las denominaciones religiosos formales, ¿verdad? Que sí son parte de, bueno, que nos adiestremos para comunicarles
el plan de salvación. Y yo creo que es, en mi experiencia, yo les comparto que para llegar en ese momento, en esa circunstancia que tenemos, sabiendo nosotros pues que si es miembro de una iglesia reformista o católica, ¿sí? De una denominación, sabemos lo que ellos enseñan erradamente del plan de salvación. Este, bueno, buscar ahí la rendija, el huequito para meternos y por lo menos en ese momento hacerle saber que, bueno, este es el plan de salvación. Si usted no obedeció esto, usted no es salvo, aunque usted lo diga y usted no ha recibido el perdón de sus pecados. La justificación legítima de parte de Dios no ha sido indultado realmente por el juez a través de del sacrificio expiatorio de Jesús, etcétera, ¿no? Porque aquí el texto de Corintios habla que Él murió. Es parte del tema que debemos comunicar, la muerte expiatoria. Entonces buscar el huequito, ¿no? La rendija para cumplir esto, cumplir que ellos también necesitan oír, en primer lugar, bueno, en este caso, el evangelio en cuanto al plan de salvación, ¿sí? Porque pues vaya, dándole el beneficio de la duda a ellos, dándole el beneficio, son gente, digamos, creyente. Bueno, no son ateos, ¿verdad? No son ateos ni agnósticos, pero gente que acepta que Jesús existió, tal vez acepta que Él es Dios, que vino a este mundo, que murió en una cruz, etcétera. ¿Ok? Entonces, eh, partiendo de allí, buscar el huequito, ¿sí? Para meternos y comunicarles esta cuestión. Y en base a mi experiencia, yo lo que hago es hacerles una pregunta. Le doy dos preguntas. La primera, dependiendo, ¿no? Pero estas son las dos preguntas que siempre hago, siempre. La primera, ¿usted podría explicarme cómo llegó a recibir el perdón de sus pecados? O sea, ¿qué hizo? ¿En qué momento de su vida usted entendió que ya no era un culpable y que Dios le perdonó, lo justificó? Que la muerte, los beneficios de la muerte de Cristo fueron aplicados en su vida, aplicados, adjudicados, atribuidos, que usted, por decirlo así, tocó la sangre de Cristo y su muerte la tocó también, ¿sí? Su muerte, su sangre, su muerte, su sacrificio, usted fue beneficiario de ello. ¿Sí? Porque la muerte de Cristo es para perdón de pecados. ¿Cierto, amigo, amiga? Oh, sí, bueno, entonces ¿en qué momento usted entendió esto? Que su muerte, su sacrificio, su sangre fue aplicada a usted. Esa es la primera pregunta que yo hago dependiendo del momento, de la persona, del caso, del lugar, ¿sí? Este, depende, pero la idea es esa. Y la segunda pregunta, que es la que ahora uso más, es la que más uso ahora y me ha ido bien, muy bien, en el sentido de tener la oportunidad de decirles lo que ellos necesitan escuchar. Ojo con eso, porque es lo primero que ellos necesitan escuchar, en este caso de los pecadores en general y esta gente también, ¿sí? Ah, y de hecho esto que les voy a decir es bíblico. Yo lo tomo de Pablo. ¿Qué es lo segundo que les pregunto? Bueno, les digo, amigo, amiga, ¿me permites contarte rapidito, rapidito? No me tardo. Claro, ya yo lo tengo eso aquí en mi mente, tengo ese bosquejo aquí y el tiempo y lo que voy a decir, todo lo tengo ya aquí. Mira, en 5 minutos me permites contarte, o sea, darte mi testimonio de conversión, ¿sí? Así como Pablo, mira, él testificó acerca de su conversión, lo que le testificó a Timoteo, le dijo, en fin, ¿no? Hay Biblia para entender que sí. Ay, bueno, entonces la persona, sí, permíteme antes que te vaya, déjame chance y ya tú al escucharme, pues
Tú verás si fue igual, si es distinto, no sé. Ya, tú déjame, permíteme escuchar, permíteme compartirte, darte mi testimonio de conversión y luego, este, si tienes alguna pregunta, si te gustaría estudiar el tema, o no sé, o no, simplemente ya no quieres oír. Pero hermanos, hemos cumplido. Y por eso le decía la satisfacción, me ha ido bien porque he tenido la oportunidad de comunicarles lo que ellos necesitan escuchar, aun cuando no me den un estudio bíblico y mucho menos se bauticen. Por ese simple hecho de que le comuniqué, le transmití lo que él necesitaba, o ella, o ellos necesitaban escuchar, yo me doy por servido. ¿Por qué? Porque, como enseña la Escritura, predicamos, evangelizamos, no solamente para conversión, sino para testificar. ¿Eh? Una cosa es predicar y que hayan bautismos, o sea, lo hacemos para que, eh, vaya, potencialmente para que hayan bautismos, pero también lo hacemos para testificar, para anunciar, para que la gente oiga, aun cuando no hayan bautismos. Es más, ni siquiera estudios, ni una visita a las reuniones. Pero yo testifiqué, como cuando Pablo llegó a Atenas, ahí en Hechos 18 o 17 si no me equivoco. Entonces, eh, el punto es lograr esto, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a Corinto, hermanos, esto fue lo primero en cuanto al orden, ¿sí? Que es lo primero que le comunicó Pablo a los corintios de todo el cuerpo de enseñanzas del Evangelio, esto primero, ¿sí? Y partiendo de esa premisa, nosotros vamos a comunicar esto primero y ya puse el ejemplo en un dado caso que nos toque un sectario. Pero eso es, o sea, la mayoría de la gente, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, la mayoría de las personas pues no son miembros de un grupo religioso, ¿sí? Este, la gran inmensa mayoría. Entonces, bueno, comunicarles lo que ellos necesitan escuchar, ¿ok? Y aquí vemos, inclusive, nos define Pablo aquí, fíjense hermanos, Pablo aquí nos define los asuntos que en primer lugar deberíamos nosotros estar enseñándole a las personas. Número uno, acerca de una persona. Número uno, acerca de una persona, Cristo, ¿sí? Número dos, número dos, acerca, acerca de lo que él hizo, acerca de, permítame, de, acerca de lo que él hizo, morir, ¿sí? Las razones, las causas de su muerte, nuestros pecados, ¿sí? Y la, la evidencia, la prueba, ¿sí? Bueno, las escrituras, ¿ok? Fíjense, ahí está el tema, ¿ok? Voy a anunciar el evangelio, entonces debo tener en mente acerca de Cristo. Cristo es una persona, Cristo, ¿ok? Y obviamente pues debo conocerlo a él bien y conocerlo correctamente, correctamente. El Cristo divino, encarnado, etcétera. Conocer bien acerca de la persona de él, obvio, para comunicar correctamente acerca de él y así de manera eficaz. En segundo lugar, acerca de su muerte. Debo conocer acerca precisamente y correctamente o adecuadamente para comunicar correctamente, eficazmente
sobre su muerte sacrificial, expiatoria, o sea, Él murió y todo lo que implica, y murió para estos propósitos, sabemos, para el perdón de nuestros pecados. Y luego, en tercer lugar, la causa, la razón, que somos culpables. Tú eres culpable, amigo, amiga. ¿Sabías que Cristo, esta persona, el Hijo de Dios, divino humano, se hizo carne para ir a una cruz y a morir porque tú eres culpable de pecado? ¿Eh? Ahí está en estos asuntos está implicada la culpabilidad por nuestros pecados, y entender esa cuestión del pecado, la culpabilidad, en fin, ¿no? Y luego, en cuarto lugar, todo esto te lo digo en base a las evidencias que tenemos, históricas, el testimonio de los apóstoles, el relato de los evangelios, etcétera, etcétera. Y te presento yo con las escrituras, ¿ok? Bueno, vamos a terminar con un pasaje más que corrobora o confirma precisamente esto que hizo Pablo cuando llegó a Corinto, ¿sí? Dice, vamos a la Reina Valera 60, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1, dice, así que hermanos, cuando fui, noten el pretérito, es decir, el pasado, ¿no? Pablo les está recordando en aquel entonces, en aquel momento, en cumplimiento de Marcos 16, 15 y Mateo 28 y Lucas 24, este, llegué yo allí y fui para anunciarles, proclamarles, predicarles el testimonio de Dios. ¿Cuál es ese? ¿Mm? Fíjense aquí cómo el evangelio y lo que Pablo describe y define en el verso 2 es llamado el testimonio de Dios. Claro, porque Dios testifica, habla acerca, anuncia, afirma, proclama, declara acerca de su Hijo, ¿no? Mira, este es el mensaje para salvación. Y Pablo no usó de palabras sofisticadas, ¿no? Así, redundantes, etcétera, ¿no? No, no. Sencillo el mensaje. Y aquí está definido. ¿Cuál es el mensaje? Jesucristo y este crucificado. Ahí está. Otra vez, una persona, Jesucristo. Número dos, y lo que él hizo. Morir en una cruz. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se habla de Jesucristo? ¿Y dónde está ese hecho histórico testificado por los testigos? Los evangelios. Pues hay que conocer bien los evangelios. Conocer bien. En este texto de Mateo está esto, en el de Marcos está esto, Lucas esto, y ahí está. ¿Sí? Y ahí se habla que Él murió por nuestros pecados también. Entonces Pablo llega a Corinto, aunque él sabía muchas cosas, él se propuso no transmitirle, no anunciarles, sino en primer lugar, porque es lo que ellos necesitaban escuchar, era lo primero que debían escuchar del Evangelio y lo más importante también para ellos como pecadores, ¿ok? A Jesucristo y a este crucificado. Bueno, hermano Palacios y hermanos, esta ha sido la enseñanza. Ah, no les compartí. Ok, a ver, creo que dejó de compartir, ¿cierto? Ahí No, está. está compartiendo. Ahora aparece allí. Sí, sigue apareciendo, no ha dejado de compartir. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces, ahora sí, dejo de compartir. Y bueno, en conclusión, recordamos, consideramos el mandato del Señor, ¿sí? Bueno, vayan y anuncien a los pecadores, a los que no son salvos, que no son cristianos, el Evangelio, que es un cuerpo de enseñanzas.
y siempre teniendo en mente, y eso nos debe motivar también. O sea, también nos motiva pues, la salvación de ellos. Y aquí está la sublime importancia, la suma importancia de esto. Es para esto que yo voy a compartir, que va a salir de mi boca, esto que yo voy a anunciar, eh, pues tiene estas repercusiones, tiene estos efectos. Es para salvación. Por lo tanto, yo debo capacitarme a estudiar para comunicar de manera correcta y eficaz esto. Bien, bien. El mensaje es sencillo, hermanos. Tiene que ver, como he dicho, con una persona, con lo que él hizo y la razón de todo ello. ¿Ok? La persona, Cristo, lo que él hizo, morir y la razón por nuestros pecados. Y todo a la luz de la Escritura. Tenemos allí, Dios ha provisto eh, el fundamento de él, su testimonio acerca de su Hijo. Eso lo consideramos en primer lugar. Y luego en segundo lugar, cuando vemos que Pablo llega a Corinto y precisamente comunica lo que ellos necesitaban, en primer lugar, oír. Y podamos hacer. La idea es que nos capacitemos, tengamos estas cosas en mente, esos tips que les di en base a mi experiencia, en base a lo que eh, me ha tocado a mí vivir, experimentar en esta misión, en esta obra, cuando me topo con muy poco, por lo menos aquí en Monterrey y en otros lugares, con sectarios, gente de las denominaciones que se identifican según como cristianos, la gran mayoría es esto. No son salvos, son gente del mundo. Este, y en nuestros países latinos, culturalmente, no son ateos, pero son católicos culturales, más de tradición y eso, pero no es gente que está consagrada, ¿sí? A la iglesia católica, al romanismo. Eh, bueno, y capacitarnos para hacer esta obra de manera eficaz, ¿ok? Eh, Siempre teniendo en mente precisamente lo que la cuestión, vaya, que lo que vamos a expresar tenga que ver con la persona, con lo que él hizo y las razones, etcétera. Tenía algo más en mente, pero se me está olvidando. Ok, bueno, muchas gracias por su atención y el Señor les bendiga y espero que esto les ayude, les motive y podamos así hacer esta obra como espera el Señor que la hagamos. Ah, ya lo recordé y con esto termino. Hermanos, yo entiendo que a veces pueden venir ciertas frustraciones y que estamos haciendo esto y aquello y le he hablado a mi familiar y a mis amigos y inclusive así, siguiendo este orden, ¿sí? Siguiendo este orden, estos principios para que de mi boca salga el mensaje que el Señor quiere que yo hable y que ellos oigan, como le decía a los profetas en la antigüedad, ¿verdad? Yo te diré y tú habla a este pueblo estas palabras y se las dirás. Pero entendamos, no anunciamos el Evangelio solo para bautizar gente. Anunciamos también el Evangelio para testificar acerca de Jesús, de modo tal que esos pecadores no tengan excusa, no tengan excusa, que ellos no puedan decir, ah, yo nunca escuché, ¿no? No tendrán cómo decir. ¿Por qué? Porque hubo alguien, aunque ellos no aceptaron, rechazaron X, ¿verdad? Menospreciaron y fueron indiferentes, pero cumplimos la voluntad del Señor, ellos oyeron y estoy satisfecho ellos oyeron y el Señor sabe eso, el Señor sabe y está complacido y yo busco su complacencia de que he hecho lo que Él ha querido y luego ellos no tendrán excusa en el día del juicio. Eso quería decir, qué bueno que me acordé y cerrar con ello. El Señor les bendiga y
espero verles en otra oportunidad si el Señor quiere y ustedes también. Adelante, hermano Palacios.